buenos días. Les saluda Rodrigo Menéndez y me acompaña el día de hoy, como cada semana, Federico Berrueto. Federico, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, Rodrigo. Federico, bueno, ya no se matan o ya no se amenaza con misiles, ya no se amenaza con bombas, se amenaza con aranceles. O sea, ya los presidentes te dicen te voy a poner un arancel y el otro presidente pues, se muere de miedo y los empresarios y se vuelve un cisma en todo el país. Cuéntame, ¿cómo ves eso de los aranceles que nos puede poner? Bueno, mira, lo que sucede con la economía norteamericana es que dejó de ser un centro de exportación de manufactura hace mucho tiempo. En el ciclo económico tiene fortalezas increíbles. Es decir, el hecho de que tengas un déficit comercial no te hace necesariamente un país débil, fracasado, sino que en todo caso debes tener manera de compensarlo y Estados Unidos a través de los servicios y a través de la tecnología, pues verdaderamente, bueno, el dólar sigue siendo la moneda de referencia mundial. Entonces, estamos hablando de un país muy, muy fuerte que tiene un gran déficit comercial. Y en la perspectiva de muchos, incluyendo desde luego Trump, tienen que resolver el déficit comercial porque lo ven como debilidad. Y lo peor del todo es que México es el principal. Digamos, quien más exporta a Estados Unidos es México, después de China. México superó ya a China. Y no porque haya crecido mucho México, sino más bien porque China ha disminuido. Pero aquí el tema entonces es que bajo esta perspectiva México se vuelve un problema. No es, pero así es apreciado. Lo que no sabemos, ¿qué sucede con Trump, con los aranceles? No sabemos qué es lo que quiere. Si es utilizar los aranceles a manera de someter a sus socios y a sus vecinos, como ocurrió penosamente con Gustavo Petro en Colombia, por no haberle por haberse resistido a recibir sus migrantes, o lo hizo también en cierta forma la amenaza con Canadá. Pero aquí ¿estás utilizando los aranceles como amenaza o bien lo que quieres realmente es recuperar tu condición de potencia manufacturera y con ello disminuir tu déficit comercial? Si es lo segundo, es muy mala noticia para México y para el mundo. ¿Por qué? Porque es un proceso que además no creo que lo pueda cumplir. Eso iba a decir, porque de todas maneras se le va a disparar la mano de obra norteamericana a las propias empresas norteamericanas y no va a funcionar. Así es, porque el proceso precisamente para llegar a eso tienes que entender por qué Estados Unidos dejó de ser una potencia manufacturera. ¿Cuál es el origen del déficit comercial? Y el origen del déficit comercial es que te volviste muy caro para producir. Y esto tiene que ver con los costos, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver también con el costo de la mano de obra. Y México, como un país vecino, tenía virtudes, no necesariamente nada más lo barato, sino su ubicación geográfica y muchas otras cosas. Pero aquí el tema es, ¿qué es lo que quiere Trump? Si Trump lo que quiere es amenazar para someter, no va a tener problema con México. México va a ser flojito y cooperando. Sí, se va a someter sin que le digan nada. Y no hubo ningún gesto de solidaridad con Petro, ¿no? ¿Verdad? Y no lo va a haber. ¿Por qué? Porque México no puede exponerse a una represalia del gobierno norteamericano, pues sería desastrosa para su economía. Tampoco creo yo que vaya este sábado a cumplir Trump con la amenaza del 25% de los aranceles. Lo que sí puede suceder, y para ello ya encomendó a un grupo de trabajo que tendrá resultados en abril para decir, bueno, ¿qué hacer? Y lo que sí se puede hacer es intentar un proceso precisamente para recuperar la condición de exportación de manufacturas, que siempre va a ser insuficiente e incompleto. Y además, México es un buen socio comercial, que eso es lo que se deriva si se estudian bien las cosas. Oye, Federico, y platicando de eso, si llegara a cumplirse este incremento de aranceles, el primero que saldría lastimado sería la industria
manufacturera, la industria maquiladora yucateca. La industria maquiladora yucateca, la industria automotriz, pero además la industria automotriz de Estados Unidos, asentada en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienes tú la proveeduría. No es que aquí se hagan vehículos, que se hacen muchos vehículos, no, se hacen partes y componentes de los vehículos que se manufacturan en Estados Unidos. De todas maneras, se van a tener que seguir mandando a Estados Unidos. Exactamente, claro. Entonces no deja de ser muy problemático. Digamos, el ensamble sería en Estados Unidos. El ensamble se puede hacer en Estados Unidos, pero de todas maneras, si vas a meter tarifas, pues vas a tener que incrementar los costos de todo. Y esto lo paga el consumidor, no lo pagan los países ni los productores, lo paga el consumidor. Y si encareces los vehículos y si empiezas a activar un proceso inflacionario, pues ya te quiero ver cómo le va a ir a Trump, porque la expectativa de los norteamericanos es que votando por Trump les iba a ir muy bien en lo económico. Claro. Si empieza a haber un proceso inflacionario de deterioro de los ingresos, etcétera, pues no va a ser bueno. No cumpliría las expectativas de sus votantes para empezar. Exactamente. La expectativa de los votantes hay que entenderla en el sentido. Ellos quieren aranceles porque le compraron la idea a Trump que con aranceles a ellos les iba a ir mejor. Pero si tú metes aranceles y a ellos les empieza a ir peor, va a ser muy difícil que resistan de aquí, sobre todo a la elección en 2 años, donde se renueva 1/3 del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Entonces son muy cortos los periodos electorales en Estados Unidos. Y si tú tienes una inconformidad, pues la actual mayoría que tienes en el Congreso la pierdes. Entonces Trump tiene que estar muy cuidadoso de ello. Pero mira algo que es fascinante, Rodrigo. Fíjate cómo opera el sistema norteamericano. A Trump ya hay 2 resoluciones de juez que le echaron abajo 2 iniciativas fundamentales. La de despojar de ciudadanía a los nacidos en Estados Unidos y la otra que era el recorte, vamos a decir, del presupuesto. Y Trump será lo que sea, pero se sometió. No sucede aquí en México. Y otra cosa también que la ves, Trump ya reconsideró el recorte que iba a hacer de la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque va sintiendo el pulso y la presión. O sea, en otras palabras, una democracia es funcional porque se autorregula. Y cuando la democracia no se autorregula, como está sucediendo en México, entonces tú te sigues de frente. Claro. Y vas con una reforma judicial que es verdaderamente, cualquiera que lo analice, por el lado que la analice, se verá que es un desastre. Pero es el problema de cuando la democracia pierde capacidad de autorregularse. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y volvemos acá con Federico Berrueto.